Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Estamos con Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Como siempre, bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer estar aquí, como siempre. Igualmente para nosotros y como siempre muchos temas que conversar. Comencemos por algo que es noticia reciente, diríamos que muy caliente ante la opinión pública, la decisión del gobierno de Obama contra 7 funcionarios venezolanos, pero además calificando a Venezuela como una amenaza. En diplomacia, en política exterior pública, es muy importante el significado de cada palabra. ¿Qué lectura hay que hacer? ¿Se está considerando a Venezuela como país una amenaza? ¿Es solamente un gobierno y estos funcionarios sancionados? ¿Cuál es la interpretación? Mira, lo primero que uno tiene que decir como venezolano es que Venezuela no es una amenaza para ningún país del mundo. Lo que es una amenaza para los venezolanos es el efecto de un gobierno que está generando todo un daño en términos de lo que es la calidad de vida del venezolano común. Pero decir que nosotros somos amenaza para la seguridad de otra nación es algo absolutamente inaceptable. No es verdad, no es cierto. Nosotros siempre hemos estado en contra de la injerencia de cualquier país en los asuntos internos venezolanos. Hemos dicho además que los problemas de los venezolanos tenemos que resolver a los venezolanos. Cuando uno le preguntan por sanciones al gobierno de Maduro, ¿tú sabes cuál es la sanción que yo aspiro y espero? La sanción que le tiene que dar el pueblo de Venezuela cuando salga a votar y cuando vote masivamente para pasarle factura por el mal gobierno que ha hecho y por el daño que le ha ocasionado a los venezolanos, pero también para que la gente pueda votar por un cambio y un futuro mejor al que estamos teniendo. Nosotros hemos estado, por ejemplo, toda la vida en contra de lo que ha sido la injerencia extranjera del gobierno cubano en los asuntos internos venezolanos. Que tú tengas en notarías, en registros, en el mundo militar, en distintas áreas del mundo público, del ambiente público, al gobierno cubano entronizado, es traición a la patria. Que nosotros estemos hipotecando el futuro de nuestros hijos, debiéndole millones de millones al imperio chino, por ejemplo, y entregando nuestros intereses al gobierno chino, es traición a la patria. Que Nicaragua, Bolivia, Argentina se hayan beneficiado de los reales de los venezolanos durante todos estos años, es traición a la patria. Entonces, y la injerencia tiene que ser rechazada, venga de donde venga. Lo que nos parece absolutamente inadecuado es que el gobierno utilice las sanciones a unos funcionarios determinados por hechos de corrupción o de violación a los derechos humanos que tendría que aclarar el gobierno estadounidense como un nuevo argumento para desviar la atención de los gravísimos problemas que estamos teniendo en este momento todos los venezolanos. Y ahí hay que hacer una gran reflexión. Para el gobierno nacional, lo mejor que le puede pasar es volver a generar una confrontación internacional como la ha tenido con Colombia, como la ha tenido con España, como la ha tenido con tantos países durante estos 16 años. ¿Esto es un pote de humo, como lo ha declarado Enrique Capriles? Mira, no tengo la menor duda que para el gobierno es el argumento perfecto para que en Venezuela se deje de hablar de la crisis económica, que es el enemigo más grande que tiene este gobierno, porque son ellos quienes han generado esa crisis y son los enemigos principales de la calidad de vida de los venezolanos. Y dedicar todo el tiempo, como lo hizo ayer Nicolás Maduro, a hablar sobre el tema de los Estados Unidos. Y por eso nosotros tenemos que decirle a todos los gobiernos que nos permitan a los venezolanos resolver nuestros problemas y a los organismos multilaterales de los que formamos parte, donde hemos dicho que todos los gobiernos deberían ser amigos del pueblo, no cómplices de los gobiernos de turno, pedirles que nos ayuden para que podamos tener un proceso electoral que se pueda desarrollar en paz, donde se pueda garantizar el equilibrio, donde haya equidad, donde haya transparencia y donde los venezolanos con el voto podamos definir el futuro que nosotros queremos en el proceso electoral de la Asamblea Nacional. Ahora, Guanipa, para hoy está prevista la solicitud, así lo anunciaba ayer el propio presidente Maduro, de una ley habilitante antiimperialista. Usted es diputado. Ahora, ¿cómo poner cada cosa en su lugar? No es subestimar lo que está pasando en este momento entre Venezuela y los Estados Unidos, calificarlo como pote de humo simplemente. Bueno, pero es que ¿a dónde hay que ir en la lectura? Durante todos estos años, Eduardo, hemos tenido por parte del gobierno una retórica diplomática absolutamente confrontadora con cualquier cantidad de países. Nada más tenemos que recordar las ofensas y las agresiones que en su momento se daban contra Santos cuando era canciller de Colombia, o las confrontaciones entre Uribe y Chávez, que uno terminaba diciendo, bueno, son los mejores amigos, porque Uribe se mete con Chávez y allá sube puntos en las encuestas, Chávez se mete con Uribe y aquí sube puntos en las encuestas.
cuenta con el tema de la defensa de la soberanía nacional. Entonces este ha sido un gobierno que ha tenido siempre como política la búsqueda de la confrontación con otros gobiernos para generar de esa forma argumentos que permitan condicionar, consolidar a su electorado en momentos en los cuales estamos por ir a una consulta popular. Entonces es evidentemente una cortina de humo, pero aquí hay algo muy grave, que es la generación de una nueva ley habilitante para darle poderes absolutos a Nicolás Maduro, que por Dios, esa sí es verdad que es una amenaza para los venezolanos, porque mira lo que pasó con la otra ley habilitante, el desastre económico que generó esa ley. ¿Para qué han servido las leyes habilitantes? La última que solicitó el presidente Chávez fue para atender el drama de lo que estaba ocurriendo en Vargas. Y recordemos que ahí hubo reformas militares, reformas económicas, reformas políticas, y ninguna tuvo que ver con los damnificados de Vargas. Luego, el presidente actual pide una ley habilitante para atender el tema de la corrupción. Y resulta que hoy somos noticias en el mundo por los niveles de corrupción a los que ha llegado este gobierno. Se entera uno por bancos suizos y por bancos de otras partes, donde hay cantidades de dinero que están en manos de quienes han manejado la cosa pública en Venezuela. Y ni una sola investigación se ha hecho. No sirvió de nada esa ley, pero sí sirvió para darle más poder al gobierno y para tener argumentos para poder reprimir a quienes pensamos distinto. Entonces esta nueva ley, llamada antiimperialista, no es otra cosa que la intención de Nicolás Maduro de volver a tener todo el poder en sus manos. Y eso es un grave riesgo para los venezolanos comunes, a los que los han puesto a hacer colas para conseguir alimentos. En el gobierno de Maduro, durante 2 años, hemos tenido una inflación que llega a ser del 252%. La gente no consigue los alimentos, la gente no consigue medicina, la gente ve cómo los hospitales quedan cerrados técnicamente porque no hay insumos para atenderlos. Y mientras la gente está viendo que ese drama cotidiano todos los días empeora, el gobierno lo único que habla es del gobierno americano, del conflicto que puede haber con ellos, de cómo defender a la patria. ¿Y quién habla de cómo defender al pueblo venezolano? Al humilde que perdió un hijo producto de la violencia y que ve que este gobierno no le resuelve el problema de la seguridad. A la madre que no consigue medicinas para que su hijo deje de convulsionar, al padre que no consigue empleo para poder mantener a sus hijos, a la madre de 8 meses que hace cola para poder comprar pañales cuando debería estar de reposo por orden médica, que lo hemos visto en varias partes del país. ¿Quién los defiende a ellos? ¿Cuándo van a tener ellos un gobierno que se preocupe por sus problemas? Por eso el tema de la Asamblea Nacional es tan importante y por eso le pedimos al gobierno que deje los potes de humo para ver cómo aumentan la represión y el control contra un pueblo y se dediquen a lo que tienen que dedicarse, a resolver los problemas de los venezolanos. Y al Consejo Nacional Electoral le exigimos que de una vez por todas, por la paz del país y por lo que significa la posibilidad que a través del voto podamos dirimir nuestras diferencias, pongan ya el calendario electoral y garanticemos que ese proceso electoral sea la válvula de escape a la presión que hoy existe y que tengamos una Asamblea Nacional que la libere el pueblo de las manos de quienes hoy están y se la entreguen a los intereses de los más necesitados, que es del pueblo que hoy está pasando necesidades. Guaripa ha hecho referencia al tema electoral, ciertamente ha venido haciendo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que fije la fecha de estos comicios. A lo interno de la MUD, ¿cómo sigue, digamos, cuajando esta determinación de las primarias en 38 circunscripciones y el resto por consenso? Porque ha habido pronunciamientos disidentes en ese sentido, gente que quería que también en su lugar se hicieran las primarias. ¿Cómo va esa discusión interna? ¿Es algo que ya está cerrado? ¿Está abierto a algún otro tipo de consideración? Mira, yo creo que es una gran noticia que con respecto a lo que ocurrió en el año 2010 hayamos aumentado en más de 100% los sitios donde vamos a hacer primarias. Prácticamente en casi todos los estados del país habrá elecciones primarias donde antes ha sido muy difícil ponernos de acuerdo. Y hemos avanzado muchísimo en la posibilidad de llegar a acuerdos y consensos en los sitios donde hay liderazgos muy consolidados o hay fuerzas sociales, políticas que tienen importancia para poder ganar un proceso electoral. En los acuerdos tú permites que quien menos tiene espacio electoral pueda verse representado. Los acuerdos te permiten que la pluralidad de la unidad pueda ser garantía de estar dentro de lo que será la orquesta de diputados que vamos a presentar al país. Pero también las primarias permiten consultar al pueblo. Y una de las cosas que nosotros en Primero Justicia hemos venido diciendo desde el mes de septiembre es que el tema parlamentario se convierte en el gran tema político nacional para poder buscar salidas a esta crisis y que adelantar nuestro proceso de selección
es absolutamente importante. Y gracias a Dios podemos decir que el 17 de mayo cerramos ese proceso de selección con la elección de los candidatos, y un mes antes que lo haga el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Unidad Democrática tendrá todos sus candidatos en la calle para poder trabajar en función de lograr ese gran triunfo electoral. Yo creo que eso es una gran noticia. Yo creo que al final todos los que creemos en el cambio en Venezuela tenemos que abocarnos a que la Asamblea Nacional sea el centro bajo el cual durante esa elección el pueblo de Venezuela no solamente pase factura al gobierno, sino que mire con esperanza la posibilidad de tener una Asamblea Nacional que controle la corrupción, que evite la regaladera de dinero, que pueda ponerle un parado al modelo económico nefasto que hoy estamos teniendo y que pueda abrir las puertas al futuro de Venezuela. Guaripa, no quiero cerrar esta conversación sin tocar UNASUR. Vino una delegación, hicieron un pronunciamiento, rechazan cualquier tipo de intento de desestabilización del gobierno democrático presidido por Nicolás Maduro. Se ha ofrecido UNASUR incluso para ayudar o apuntalar los esfuerzos de abastecimiento o disponibilidad de alimentos en el país. ¿Cómo calificar la gestión de UNASUR en este momento? Mira, yo creo que la gestión de UNASUR debe iniciar. Yo creo que todavía no ha iniciado formalmente en términos de poder lograr la convivencia entre los venezolanos y la búsqueda del fortalecimiento de los valores democráticos y de la democracia en Venezuela, en un país donde las instituciones no son independientes, como lo dijo el señor Samper. Más bien quien ha generado toda suerte de desestabilización en el país, una cosa que es absolutamente incoherente, es el mismo gobierno que todos los días inventa una olla distinta, un magnicidio, un golpe de Estado, y mantiene en zozobra al pueblo venezolano, que por cierto lo somete a larguísimas colas y a un estado de absoluta indefensión frente al gobierno nacional. Nosotros pedimos a UNASUR y lo hemos exigido que ayuden a que en Venezuela podamos llegar a un proceso electoral, insisto, con condiciones electorales equilibradas, con transparencia electoral, donde la gente pueda sentir que el voto no solamente es un mecanismo para recobrar la dignidad, sino también un mecanismo para lograr los cambios, y ojalá UNASUR cumpla un papel de mediador dentro de esta polarización lamentable que el gobierno ha promovido, que yo creo que al final nos toca romper, porque el gobierno quiere que peleemos oposición contra gobierno, y nosotros lo que queremos hacer es una lucha de todo un pueblo, que hoy en más de 80% clama por cambio y rechaza al gobierno de Nicolás Maduro, contra un grupo de enchufados en el poder que no se dan cuenta que Venezuela está cambiando y que ese cambio es indetenible. Gracias por esta visita, mucho éxito. Muchas gracias a ti. Ha sido hoy en entrevista a Venevisión Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Quedamos con Entrina. Hasta mañana.